Mis queridos hermanos, bendiciones. Durante estos días, todo el cristianismo recuerda la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. La muerte de Cristo es el acto de sacrificio y entrega jamás visto en la historia de la humanidad. Asimismo, la resurrección de Cristo crucificado es tan importante que sin ella el cristianismo no hubiese completado el acto de redención de Dios. ¿Qué significó la muerte de Jesús para el mundo? ¿Por qué tuvo que morir Jesús? ¿Por qué es tan importante esta muerte? ¿Por qué tuvo que ocurrir como ocurrió? ¿Por qué tuvo que ser en una cruz? ¿Cuáles son las implicaciones de esta muerte? Esperamos abordar todos estos interrogantes. Iniciemos con Isaías 53, 3 al 12. El sacrificio de Cristo fue anunciado por Dios desde inicios de la humanidad. Tan pronto la primera pareja creada por Dios, Adán y Eva, cayeron en pecado, Dios anunció la muerte de Jesús. Cuando leemos Génesis 3:15, la expresión dicha a Satanás, y tú le herirás en el calcañar, significa que a Satanás se le permitiría afligir la humanidad de Cristo, lo cual se puede observar en lo que ocurrió en Getsemaní. El hombre fue creado por Dios para gozar de las grandezas de la creación y tener comunión con Él. Pero el ser humano no supo valorar lo que Dios le había dado y cayó en pecado por desobediencia. El hombre cayó no porque se comió una manzana, ni porque tuvo sexo, como lo pregonan los ignorantes y malintencionados. El hombre cayó porque desobedeció a Dios. Y aquí tenemos la primera enseñanza. El primer y más terrible pecado es la desobediencia a Dios. Con el pecado se creó una gran distancia entre Dios y el hombre. Cuando uno lee Génesis capítulo 3, versículo 17, al final nos dice: maldita será la tierra por tu causa, le dijo a Adán. Con dolor comerás de ella. Todos los días de tu vida, a partir de su caída, el hombre no fue capaz de mantener una relación con Dios como lo había hecho antes. Y se mantuvo en una constante esclavitud bajo el pecado. Pero en su infinita misericordia, Dios le dio una salida. Tan pronto cayó el hombre, Dios estableció el sacrificio de animales para la expiación del pecado. El ser humano entonces podía ofrecer sacrificios a Dios para cubrir sus pecados. Pero estos sacrificios eran superficiales y no borraban el pecado. Eran solo para cubrir las faltas. Para borrar los pecados de la humanidad era necesario un sacrificio mayor. Era necesario un sacrificio hecho por Dios mismo. Dios había impuesto este sistema de sacrificio de animales para la expiación de los pecados. Así que, para que el sacrificio tuviera eficacia, Dios mismo ofrecería su propio cordero en sacrificio. Este cordero sería el Hijo de Dios, en naturaleza humana. Por eso, cuando Juan el Bautista vio a Jesús, declaró: he aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Juan el Bautista se estaba refiriendo a Jesús. Juan 3:16 dice que Dios entregó a su Hijo unigénito. Y Hebreos 9:26 nos dice que Él se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Si volvemos a Isaías, capítulo 53, versículos 3 al 6, vemos que esto lo escribió el profeta Isaías 700 años
antes del nacimiento de Jesús. Y se cumplió con una precisión casi matemática. Podemos comparar el versículo 3, lo invito a que lo haga, comparar el versículo 3 de la porción que hemos leído, es Isaías 53, con Mateo 26, 67 y Mateo 27, 28 al 31. El versículo 4 de Isaías 53 podemos compararlo con Juan, capítulo 19 y versículo 1. Los versículos 5 y 9 de Isaías 53 podemos compararlo con Juan 19, 17 y 18. Y todavía el versículo 7 de Isaías 53 podemos compararlo con Mateo 27, 12. Y usted puede ver no coincidencias, realidades, hechos proféticos. ¿Le parece esto casualidad? No lo es. Alrededor de la muerte de Jesús se dieron batallas espirituales extraordinarias. Observamos cómo Satanás usó la envidia para manipular a los sacerdotes y ancianos. Mateo nos relata en Mateo 27, 18 que Pilato sabía que los principales sacerdotes y ancianos habían entregado a Jesús por envidia. La envidia es uno de los pecados que destruyen el ministerio de los hombres de Dios. Los sacerdotes envidiaban la santidad, envidiaban el poder divino que emanaba de Jesús. Jesús no abrió su boca hasta cuando el sumo sacerdote conjuró a Dios en Mateo 26, 63 y 64. En todo este proceso, Pilato se dejó manipular políticamente. En Juan 19, 12 se testifica este hecho. Al ver a los judíos que Jesús no podía ser castigado por faltas morales, los judíos lo acusaron por faltas políticas, lo acusaron de sedición, lo acusaron de desconocimiento de la autoridad del César. Y esta es una de las razones que explican por qué fue escogida la cruz. Porque la cruz era un castigo para los políticos sediciosos. Cuando el argumento moral no les funcionó a las autoridades religiosas judías, cuando el argumento no funcionó, entonces recurrieron a la estrategia del criterio político. Cuando el Señor fue crucificado, entre los judíos había un ambiente festivo, como de victoria, y la atmósfera que se respiraba era como la de un circo romano. En aquel tiempo se acostumbraba crucificar a los condenados en lugares públicos. Los romanos lo hacían así para que la comunidad aprendiera y escarmentara. Y ese era el precio de la sedición. ¿Sabía usted, hermano, hermana, que el lugar escogido para la crucifixión de Cristo estaba ubicado en una encrucijada donde se cruzaban varios caminos que unían a Israel con Roma? Era un lugar muy transitado y Dios lo hizo así para que el mundo mismo fuera testigo de este mensaje. La crucifixión levantaba el morbo en el pueblo. Era como un circo. La gente se deleitaba con el dolor de los demás, porque no todo el tiempo se crucificaba a alguien. En algún sentido, y guardando las proporciones por supuesto, vemos algunos rasgos parecidos en nuestra cultura. Por ejemplo, cuando ocurre un accidente automovilístico y se dan varios muertos y heridos, algunos conductores y algunos peatones se detienen no para ayudar, sino para ver a los cadáveres y a los heridos. Es como cuando en esos barrios populares se forman peleas entre mujeres. Lo que hacen los vecinos no es separarlas, sino que hacen espacio para ver la pelea mejor. Forman un circo. Asimismo se sentía la comunidad frente a la crucifixión. Era como un espectáculo.
la última atracción del momento, y nuestro Señor era el objeto de burla. Alrededor de la cruz habían varios grupos de personas. Cuando ya el Señor fue crucificado, alrededor de la cruz había este tipo de personas claramente definibles. El primer grupo estaba formado por los que pasaban enfrente de la cruz. Este es el tipo de gente que viene de paso. Mateo 27:39. Son los que pasan por el camino. Ellos no saben lo que pasó, pero se detienen a preguntar. Alguien le cuenta algo y con lo poco que le cuentan emiten un juicio condenatorio. Son esos que pasan por las iglesias, pero las iglesias no pasan por ellos. Son cristianos itinerantes que nunca echan raíces en las iglesias. Se la pasan unos años en una iglesia, otros años en otra y luego en otra, y como consecuencia nunca crecen porque siempre ven algo malo donde están. Estos que formaban ese grupo nunca se enteraron lo que verdaderamente pasó con Jesús, sino que alguien les contó sobre Jesús y luego emitían sus propios juicios de lo que verdaderamente pasó. Estos que pasan por el camino representan a los cristianos superficiales. Estos que pasan por el camino se atrevían a condenar a Jesús. Mateo 27:40. Pero debajo de la cruz había un segundo grupo claramente definible. Estos eran los líderes religiosos. Veamos Mateo 27:41 al 43. Estos eran los que estaban supervisando la crucifixión. Ya se creían vencedores. Ya respiraban una atmósfera triunfalista. Tenían un espíritu soberbio, estaban llenos de venganza. Versículo 42 dice: a otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. Si es el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Pero no sabían que estaban firmando su propia sentencia. Días antes, estos mismos sacerdotes se habían reunido para conspirar contra Jesús. Eso se registra en Mateo 26:4. Y tuvieron consejo para prender con engaño a Jesús y matarle. Este versículo 42 de Mateo 27 nos enseña algo terrible. Si este rey, decían ellos, desciende ahora de la cruz, entonces creeremos en él. Y estas expresiones tenían la intención de influir sobre los que los rodeaban a ellos. Estaban tratando de manipular la fe. Estaban tratando de manipular la fe de los que estaban alrededor de ellos. Y era como si estuvieran diciendo: miren, este es un mentiroso. Si fuera Dios como decía, ¿por qué no lo prueba y se baja de la cruz de una vez? Ellos no solo eran incrédulos, sino que su incredulidad y soberbia inducía a la incredulidad de otros. Pero había un tercer grupo. Ese tercer grupo estaba formado por los que se golpean el pecho. Veamos Lucas 23:48. Y toda la multitud de los que estaban presentes en este espectáculo, viendo lo que había acontecido, se volvían golpeándose el pecho. Este grupo representa a todos esos que se llaman cristianos, pero todos los años llega la Navidad, llega la Semana Santa, y entonces se acuerdan de Dios. Son los que se pasan golpeando el pecho, pero hasta ahí llegan. Se llaman cristianos porque reconocen o simpatizan, y hasta algunos están convencidos, pero nunca dan el paso. Nunca se entregan genuina y verdaderamente a Cristo. Cuando el centurión que estaba al pie de la cruz vio lo que había acontecido, dio la gloria a Dios. Y este centurión se convenció verdaderamente
de quién era Jesús. Pero, ¿qué hizo adicional a eso? La Biblia no dice nada. Me parece que hasta ahí llegó. ¿Se arrepintió? ¿Si hubo una entrega genuina? No lo sabemos. La Biblia enseña que no basta con creer. No basta con decir verdaderamente es el Hijo del Señor. Debemos entregar nuestras vidas a Cristo. Él dijo, verdaderamente este hombre era hijo de Dios. Una buena confesión, pero insuficiente. Él tuvo la oportunidad de arrepentirse y decir delante de Dios y decírselo en la cruz, me arrepiento de mi vida pasada y me entrego a ti. Tú eres el Dios verdadero. Hermanos, si no hay entrega de nuestro corazón y nuestras vidas a aquel que se entregó por nosotros, es por demás que nos demos golpes en el pecho. Pero había un cuarto grupo bajo la cruz. Cuando uno lee Juan 19:25 nos dice, estaban junto a la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Juntas bajo la cruz estaban las mujeres que sirvieron a Jesús en su ministerio en Galilea. Mujeres esforzadas, mujeres valientes, eran las que cuidaban de Jesús. María, la madre de Jesús, la hermana de María, Salomé, esposa de Zebedeo, la madre de los apóstoles Juan y Jacobo, María, la mujer de Cleofas. Este Cleofas no fue el que Jesús se encontró en el camino a Emaús, era otro. María Magdalena, la mujer de la que Cristo había sacado 7 demonios. Es cierto que estas damas, estas mujeres estaban llenas de temor y de dolor, pero se aferraron al amor de su Señor y estaban al pie de la cruz. Mientras que los otros discípulos se llenaron de miedo y huyeron, la devoción de estas mujeres puso el amor de Cristo por encima de su propia seguridad. Fueron las últimas en irse de la cruz y las primeras ante el sepulcro. Estas mujeres representan el verdadero espíritu de la fe. Bendiciones, mis hermanos.